Hola chicos, aquí nos encontramos nuevamente para dar continuidad a nuestro curso de catequesis y pues vamos iniciando la séptima unidad de nuestro catecismo y se llama la identidad. Ya hemos venido platicando todo este caminar sobre el Espíritu Santo y ya nos vamos a ir enfocando un poquito más a lo que es el sacramento de la confirmación. Y por eso nuestro tema de hoy es la identidad. ¿De quién? De la confirmación. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? ¿Por qué identidad? ¿Quién adquiere identidad en este sacramento? Bien. Y pues para dar inicio, ya saben, nos ponemos en disposición y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, para iniciar este tema les voy a dejar el cantito en un link para que lo puedan entonar y mientras lo leemos a manera de oración, dice: mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo en mi corazón. Mi Dios está vivo, ha resucitado. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Hay que nacer del agua. Hay que nacer del Espíritu de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay que nacer del Señor. A eso se refiere la confirmación. Es un modo personal y decidido. Nadie nos obliga. Tenemos la capacidad ya de decidir cuando vamos a la confirmación. Y pues hoy vamos a reconocer, ¿verdad?, que ese sacramento es un regalo que Dios nos da y nos concede por medio de su Hijo y se actualiza en medio de las personas, por medio de los ministros y los interlocutores que participan en el ritual de la confirmación. Y pues para esos fines, ¿verdad?, vamos a completar las palabras del texto. Sí, aquí tenemos las opciones y el texto va a quedar así. La confirmación es el sacramento, le van marcando, por el cual el bautizado queda fortalecido con el don del Espíritu Santo, para que de palabra y obra sea testigo de Cristo y propague y defienda la fe. Hemos venido trabajando sobre los aspectos personales, las actitudes, las formas, los frutos del Espíritu Santo, de cómo hacer comunidad. Pero aquí claramente nos dice que ya somos testigos y defensores de la fe. Ya un confirmado tiene una preparación que puede defender y hablar en nombre de nuestro Señor y defender sus prodigios y su existencia. Ya no podemos decir que Dios no existe a esas alturas de nuestra formación, porque somos testigos que todo lo que vivimos, que todo lo que tenemos es gracias a Dios y por Él y para Él. Nada de lo que nos da es permanente, es algo, si es un bien material, pues va a tener una vida útil, se va a acabar. Y si es un bien espiritual, pues va a ser el momento de pasarlo bien, de estar bien, de satisfacción, porque estamos viviendo en gracia de Dios, pero también va a pasar y tenemos que continuar la obra, ¿verdad? Bien, fíjense lo que dice nuestro libro. Aquí la página 139 estamos. La confirmación imprime carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nos da un aspecto muy importante de nuestra vida, de nuestra persona. Confirmar significa afirmar o consolidar, y por ello la confirmación lleva a su plenitud lo que en el bautismo recibimos. Es decir, en el bautismo recibimos al Espíritu Santo, sí, pero no teníamos la preparación, ¿verdad? No nos habían hablado de Él, no sabíamos que había frutos, que había dones, no sabíamos que había medios para acrecentar al Espíritu Santo, que fue todo lo que venimos revisando en la unidad anterior. Y por lo tanto, ahora ya grandecitos y conscientes, ¿verdad?, vamos a hacer nuestra confirmación y vamos a ejercer todo lo que en el bautismo recibimos. La confirmación es para todos nosotros lo que Pentecostés fue para los apóstoles.
¿Se acuerdan que en Pentecostés llegó el Espíritu Santo y les cambió, los transformó? Les dio dones, del don de lenguas, de muchos, de profecía, en fin. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llegó en ese momento y los hizo suyos para Dios, para ser sus testigos y sus proclamadores y sus profetas y demás. Para nosotros la confirmación es muy similar, porque ya conscientemente sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, pero ahora nos toca hacer que los demás lo noten, que yo estoy lleno del Espíritu Santo, que estoy en plenitud del Espíritu Santo. Entonces dice, esto quiere decir que la confirmación como el bautismo solo se da una vez, pues imprime en el alma una marca espiritual indestructible. Solo una vez nos bautizamos, solo una vez nos confirmamos. No hay necesidad de estar yendo a cada rato, ¿verdad? Es decir, una sola vez nos bautizamos. Luego tenemos ideas equivocadas. Cuando una persona dice, es que me cambié de religión y me voy a bautizar en esa religión, pues ya está bautizado. Solo existe un bautismo. Para nosotros los católicos solo creemos en un solo bautismo, así dice nuestra profesión de fe. Y por lo tanto, pues solo una vez nos bautizamos, solo una vez nos confirmamos. Podemos refrendar nuestros, ¿cómo se dice? Nuestros compromisos del bautismo y la confirmación, sí, las veces que sea necesario. Muchas veces tendremos que decir que nos comprometemos a cambiar nuestra vida en pos de ir viviendo como debe de ser, como hijos de Dios, como merecedores de ese momento de la gloria. Y bien, vamos a revisar entonces qué sucede en la confirmación. Bien, en el rito de la confirmación hay muchos actores, muchas personas se son requeridas. Y bueno, vamos a ir aprendiendo hoy que el ministro del sacramento de la confirmación, es decir, quien confirma, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo. Él es el único que puede confirmar. Además, participan, dice aquí, de esta facultad los vicarios episcopales de cada vicaría. Si cada vicaría tiene su vicario y en un momento dado ellos también pueden administrar el sacramento de la confirmación. Si la necesidad lo requiere, el obispo puede conceder esta facultad a uno o a varios presbíteros determinados para que administren este sacramento. ¿Qué es un presbítero? Un sacerdote. O sea, un sacerdote parroquial no puede dar el sacramento de la confirmación si no tiene un permiso expreso del obispo. El obispo es el que autoriza y da esa facultad. Y solo será en caso de extrema urgencia o extrema situación, algo muy extraordinario. El párroco o cualquier sacerdote, dice en su libro, también puede confirmar en caso de que alguien se encuentre en peligro de muerte. Es lo que nos pasó en la pandemia. En la pandemia, cuando se nos dio la fecha para hacer el sacramento de la confirmación, se facultó a los sacerdotes para poder administrar el sacramento en las parroquias debido a la situación que estaba en ese momento y ponía en riesgo a las personas. Entonces se hizo de manera local, en tandas, y pues entonces para que se pudiera cubrir todas las necesidades de la diócesis, se facultó a los sacerdotes, a los párrocos, para poder administrar el sacramento de la confirmación. Es decir, en un momento extraordinario sí lo pueden hacer. Y bueno, aquí está la tareita. En el cuadrito que está a un lado van a hacer un dibujo donde aparezca el ministro del sacramento de la confirmación, que ya dijimos que es el obispo. Seguimos. El sujeto del sacramento de la confirmación. El sujeto de la confirmación es la persona capaz de recibir este sacramento, concretamente todo bautizado aún no confirmado.
requiere estar convenientemente instruido, bien dispuesto y poder renovar las promesas del bautismo. Es decir, debe haber plenitud, libertad y plena conciencia de lo que van a recibir. Por eso nos preparamos durante 6 años. No se puede en menos. La persona debe tener poquito más de los 12 años o los 12 años cumplidos para poder hacer el sacramento, pero tener la debida instrucción de sus 6 años de formación de catequesis. Para que esto suceda, por eso dice, estar convenientemente instruido, es decir, no habernos brincado un año, no haber faltado, no haber dejado las tareas pendientes, situaciones de esa naturaleza, es decir, bien instruido, es bien consciente, bien preparado, bien sabio, bien conocedor de lo que es la vida en el Espíritu Santo y lo que implica esta confirmación. Y bueno, la tareita dice ahí, elabora un dibujo donde aparezca el sujeto del sacramento de la confirmación. Los interlocutores del sacramento de la confirmación. ¿Qué es un interlocutor? Alguien que está ahí. Cuando decimos locución hablamos de, ahora sí valga la redundancia, de alguien que va a intervenir, que va a hablar también, que va a participar. Ese es un interlocutor. Y llamamos interlocutores tanto a quien va a recibir el sacramento, ¿verdad? Porque ustedes hacen su profesión de fe, dicen si creo, si renuncio. Las preguntas que les van a ir haciendo, ustedes las contestan, pero también, en este sacramento, los padrinos o madrinas son interlocutores. ¿Por qué? Porque ellos ya hicieron un compromiso en algunos casos desde su bautismo, pero en otros casos, ellos que no vienen así, ellos van a ser parte, testigos de ese sacramento de ese joven. Para poder, dice aquí, se requiere estar convenientemente instruido, es decir, los padrinos deben estar instruidos. Por eso les pedimos, asistan a la hora santa, váyanse preparando, asistan a un retiro. Sí va a haber retiro, va a ser virtual. ¿Por qué? Porque tenemos que entender y estar en toda disposición para poder renovar las promesas bautismales, ¿sí? Por eso necesitamos un testigo que son sus padrinos o su madrina y bueno, pues así están las cosas. Y luego dice, elabora un dibujo donde aparezcan los interlocutores del sacramento de la confirmación. Ya saben a quién poner en ese dibujo. Leemos y escuchamos Hechos de los Apóstoles 19, capítulo 19, del versículo 1 al 7. Y dice así: Pablo en Éfeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso. Después de recorrer las regiones altas de la provincia, allí encontró un grupo de discípulos a los que preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos le contestaron: nosotros ni siquiera hemos oído que se pueda recibir el Espíritu Santo. Pablo preguntó de nuevo: ¿entonces qué bautismo recibieron? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan dio un bautismo para el arrepentimiento, pero invitaba al pueblo a que creyera en el que vendría después de él, y este es Jesús. Lo escucharon y fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Y como Pablo les impusiera las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaron en lenguas y profetizaron. Eran como 12 hombres. Palabra de Dios, y contestamos en casa: te alabamos, Señor. Bien, pues este pasaje del apóstol San Pablo nos dice cómo en Éfeso se encuentra un grupo de discípulos que fueron bautizados por Juan, pero hacía falta la confirmación. Él los vuelve a bautizar en el nombre de Jesús, dice la Escritura, y ellos reciben al Espíritu Santo porque en ese momento abrazaban ya la fe, pero en ese momento se volvieron profetas y testigos
del amor de Cristo. Fíjense qué bonito. Entonces, y así les pregunta, ¿ya recibieron? Dice, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Por eso, para llegar a esta unidad, a decirnos, explicarnos ya el sacramento en su formalidad, hemos venido hablando de todo, de la comunidad, de la amistad, de liderazgo. Hemos venido hablando de temas que para que se fueran aproximando a nuestro momento más importante, lo que nos tiene aquí con tanta expectativa, la confirmación. Entonces dice, ¿qué personajes intervienen en el relato? Bueno, pues está Pablo y están los discípulos de Éfeso. La escritura dice que eran como 12, podemos poner 12 discípulos o solamente lo dejamos en discípulos. Y obviamente pues menciona, aunque menciona Apolo. ¿De qué hablan? Hablaban acerca de que si ya habían recibido al Espíritu Santo y de que no lo conocían. Si se fijan, no conocían, no sabían que eso era posible. En la Iglesia se nos enseña que la confirmación es un sacramento verdadero, autónomo y diferente del bautismo, y que para recibirlo tenemos que estar bien preparados y haber cumplido los 12 años. O sea, si no tenemos 12 años, tampoco se puede hacer el sacramento. Pero, ¿verdad? Ahí viene el pero, siempre hay bondades para acá. Si han llevado sus 6 años de formación, aunque cumplan los 12 años en diciembre, claro que es posible hacer el sacramento. Tampoco somos rigurosos, pues la formación también es importante. Más importante que la edad, entender de qué se trata este gran sacramento. Se nos dice también que para ser padrinos de confirmación hay que presentarse a la celebración vistiendo de manera decorosa. Y además, si se trata de una pareja, debe estar casada por la Iglesia. Estos son lineamientos que nos ponen en la Santa Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque requerimos de unos padrinos que nos den testimonio de fe, que sean un ejemplo de vida cristiana para el joven que se va a confirmar, para que su confirmación y su proceso de fe sea más llevadero y lo puedan orientar en la fe. A veces somos muy buenos orientadores, pero miramos otros intereses y no. Nuestro padrino de confirmación nos debe de ayudar a crecer en valores, fortalecernos en desarrollo humano, en actitudes meramente cristianas. Además de ser personas, tenemos que ser bien cristianos y siempre llevar por enfrente las acciones de Jesús antes de pensar en los bienes materiales. Y entonces por eso una pareja casada por la Iglesia quiere decir que pues está viviendo una espiritualidad diferente a las que no lo están. No quiero decir que sean malos padrinos, solo quiero decir que preferentemente y por conveniencia a los intereses de la Iglesia y de ustedes mismos es que sus padrinos lleven un camino de fe. ¿Y esto cómo se comprueba? Pues con el sacramento del matrimonio. Quiere decir que hay una gran responsabilidad por parte de ellos. No quiero decir que los demás no lo sean, pero casarse es una gran responsabilidad. Por eso casi la gente no quiere casarse. Bien, seguimos. Ese es otro tema, ¿verdad? Y aquí dice que vamos a entonar el canto de Confírmame, Señor, y es lo que hemos venido hablando sobre el Espíritu Santo, ese tonito tan bonito, ¿verdad? Que le hemos puesto tanto, dice, confírmame, Señor, con tu Espíritu. Confírmame, Señor, con tu Espíritu. Confírmame, Señor, con tu Espíritu. Confírmame, confírmame, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Completa las siguientes oraciones. Esas se las voy a dejar de tarea en memorizo.
Ahí le vamos a poner tarea. Yo ya lo contesté, espero que ustedes también. ¿Sí? Completa las siguientes oraciones. Después pasamos, porque es un repaso de lo anterior, dice, aprendo. Escribe los requisitos que deben cumplir las personas que desean ser confirmadas. Esa sí la vamos a contestar porque no quiero que se nos olvide. Primero, estar bien instruido. 2, estar bien dispuesto. Y 3, poder renovar las promesas del bautismo. ¿Sí? Esos son los requisitos que debe tener una persona o debe de cubrir una persona que quiere estar confirmada, que de deseo quiere la confirmación. Después vamos acá, dice, van a contestar falso verdadero. Elige falso verdadero en cada una de esas afirmaciones y después cambia las falsas a que sean verdaderas. Es decir, contestamos si es falso o verdadero. Por ejemplo, aquí dice, el ministro de la confirmación es el diácono. Eso es falso. ¿Por qué? Porque entonces abajo tendremos que corregir y decimos, el ministro de la confirmación es el obispo. ¿Ok? Espero que quede claro con este ejemplo. Comenta con tus papás quién administra la confirmación y a qué edad debe recibirse el sacramento. Platiquen con ellos. Explíquenles ahora a ustedes de qué se trata la confirmación para que nos acompañen. Y si tienen un tiempecito, siéntense y vuelvan a ver el video para que a todos nos quede claro. Si algo nos falla, lo puedan dialogar con sus papás y llegar a un acuerdo común. Creo que está más que clarísimo. Y después dice aquí, compruebo mi fe, contesta por escrito las preguntas que te hace tu catequista. Ahí van las preguntas. Primero, ¿qué significa confirmar? 2. La confirmación como el bautismo imprimen y completen la frase. 3. En la confirmación el bautizado y completan la frase. Y chicos, pues miren, este es un tema muy cortito, muy sustancioso, porque estos temas se van poniendo más chiquitos porque son muy puntuales. No hay mucho que decir, no hay mucho que explicar. Lo que aquí dice es, no hay como que, y si le hacemos tantito para acá y tantito para allá, no. Aquí somos muy puntuales. 3 requisitos para confirmarse, quién administra el sacramento, o sea, estas son cosas bien puntuales que no se nos deben olvidar y por eso son temas pequeños, pero definitivamente son bien concretos. Chicos, no hay otra cosa más que ponernos en disposición de María Santísima para que nos acompañe en nuestra vida y por eso le decimos para despedirnos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, chicos. Dios los bendiga, cuídense mucho en casa y que la salud esté con ustedes. Bye.